En el 89, una compañía hoy en día extinta llamada Broderbund Software saca el primer juego del Príncipe de Persia. El título tenía mecánicas bastante interesantes para la época, incluyendo el parkour que sería característica de toda esta saga. Con el éxito moderado que tuvo, las secuelas no se harían esperar hasta que llegamos a la más importante para entender cómo terminamos en esto. Príncipe de Persia 3D, con el nombre más original que se les pudo haber ocurrido, un juego que, como pueden imaginar, tomaba las mecánicas básicas de los juegos originales pero lo hacía en un ambiente tridimensional. Pese a que una saga tan larga evidentemente iba a tener sus altos y bajos, la fórmula de poder hacer parkour en espacios 3D era muy llamativa. Después de que el juego pasara a manos de Ubisoft y que terminaran con la última entrega hasta ese momento llamado The Sands of Time, empezaron a desarrollar otro título de la franquicia llamado Prince of Persia Assassin, juego el cual, pese a que se basaba en el mismo universo, no tenía el mismo protagonista, sino que interpretabas a un asesino que tenía que rescatar al príncipe en algún momento. Sin embargo, a muchos directivos no les gustó la idea de hacer un juego del Príncipe de Persia en el cual no lo usaras a él, pero ya tenían mecánicas e inteligencia artificial creada de manera bastante buena, por lo cual a medio desarrollo al título se le dio una lavada de cara total y una historia completamente aparte, convirtiéndolo en lo que hoy en día conocemos como Assassin's Creed. Como general se pudo ver un buen recibimiento de parte de la gente, pero sí que el título fue criticado por varias cosas, siendo la más importante que las misiones resultaban bastante repetitivas, teniendo tareas que se parecían muchísimo entre sí. Pero a pesar de esto tenía un sistema para afrontarlas bastante curioso, en donde te dejaban hacer las cosas como tú quisieras, conseguir la información sobre tus objetivos que gustes, atacarlo como gustes. Así es, todas esas cosas que más adelante nos prometería Unity ya las había hecho el primer Assassin's Creed. Pero no nos adelantemos, todo esto junto a una muy buena historia hizo que poco a poco fuera conformando una cierta base de fans, y pese a que los juegos del Príncipe de Persia se seguirían desarrollando, Assassin's Creed logró desligarse completamente. 2 años después, en el 2009, pese a que el éxito en ventas que tuvo no fue la gran cosa, sale Assassin's Creed 2. Y aquí fue donde el boom de la franquicia comenzaría. Gracias al tiempo de desarrollo que tuvo, se notaba mucho que el título tomaba los elementos que ya conocíamos de Assassin's Creed y los mejoraba completamente, teniendo movimientos más fluidos, un combate más interesante con muchísimas más opciones para nuestro arsenal. Las misiones ya eran muy diferentes entre sí, demostrando que habían aprendido de las fallas que tuvo el primer título, y sobre todo un protagonista, Ezio Auditore, el cual acabó por enamorar al público. La crítica no se hizo esperar, alabando la gran mejoría que había tenido la saga. Las ventas se dispararon y Ubisoft entendió que tenía una mina de oro delante suya. Es aquí donde el desarrollo anual comenzaría. Assassin's Creed Brotherhood fue sacado en 2010 y Revelation en 2011, ambos protagonizados por Ezio para explotar más la fama que tenía en esos momentos. Pero la gente no se quejó para nada de esta explotación por dos cosas. La primera es que seguían respetando al personaje de Ezio, no aparecía ahí sencillamente por fanservice. Con el tiempo siguieron añadiendo la historia y dándole más desarrollo a su personaje, haciendo que más bien pareciera que complementan la historia. Y es por eso que no siguieron llamándolos Assassin's Creed 3, ya que Brotherhood y Revelation son secuelas del 2, pero no de todos los demás Assassin's Creed. Y segundo, porque aunque efectivamente estuvieran bastante apurados sacando un juego por año, de todas formas se seguían notando bien hechos y desarrollados. Los juegos tenían algunas mecánicas agregadas bastante interesantes, como que por ejemplo Brotherhood te dejaba tener una hermandad de asesinos que te ayudasen. Revelation te daba nuevas mecánicas como el gancho y el paracaídas, además de dejarte un minijuego que más parecía un Tower Defense. Por lo que sí, los juegos iban bastante rápido, pero seguían siendo buenos juegos, así que de qué nos vamos a quejar. Las polémicas empezarían desde Assassin's Creed 3. Aquí Ubisoft tomó una decisión bastante arriesgada, cambiando considerablemente el sistema de combate y de parkour. Yo personalmente creo que fue una buena decisión, porque fue por este cambio que pudimos llegar a juegos como Unity, los cuales, pese a ser muy criticados, tenían un sistema muy bueno en este sentido. Pero sí entiendo que la gente se queje, porque al no tener un juego anterior de donde evolucionar, este se quedó bastante cojo, terminando por hacer un sistema que, aunque funcionaba, era sumamente simple y fácil de jugar. Desde el 1 hasta el Revelation, la dificultad de la franquicia iba bajando cada vez más, pero aquí llegó un punto absurdo, sumado a una historia que, pese a que se puede ver muchísimo mejor en perspectiva, de todas formas no fue bien recibida en ese momento. Pero seguía siendo Assassin's Creed y siguió vendiendo bastante, por lo cual la cuarta entrega iba a llegar tarde o temprano. Y efectivamente Assassin's Creed 4 Black Flag llegó para cerrar todos esos cabos sueltos dentro del sistema, y aunque yo amo con todo mi corazón este juego,
tengo que reconocer varias cosas, y es que fue en este juego donde nació el concepto del cual me voy a quejar en este video. Black Flag usaba un combate prácticamente igual que en el anterior, mejorando un par de cosas para que pudiera ser mínimamente más entretenido. Su gran aporte eran las batallas navales, batallas entre barcos las cuales ya habían comenzado en el 3, pero que aquí estaban muchísimo más pulidas y se hacían una parte primordial de tu aventura. Y ojo, como concepto, todo el tema de los barcos, de poder mejorarlos, de enfrentarte contra piratas, de saquear, me parecía súper interesante y funciona de maravilla. Me sorprende que de misiones individuales que teníamos con el barco antes se hayan sacado un sistema tan complejo y que funciona así de bien, pero estuviera funcionando en un juego individual, no en un Assassin's Creed, ya que el juego era completamente diferente a lo que nosotros conocemos, y para eso mejor sácate un título de piratas en el cual te puedas expandir mucho más y hazle un juegazo. El siguiente año Ubisoft nos demostró que iba a sacar 2 títulos en lugar de 1. El primero para la anterior generación, el juego pacado de ese año y que para mí es uno de los mejores de toda la saga. Assassin's Creed Rogue nos pone en el papel de un templario, teniendo una historia bastante interesante de cómo estábamos en el bando de los asesinos y nos cambiamos por varias cosas, y es por esa historia que amo tanto este juego, ya que puede hacerte parecer que los que siempre vimos como malos realmente son los buenos esta vez, pero al hacerlo no traiciona las anteriores entregas, no hace que los asesinos de repente parezcan mala gente con cosas que nunca han hecho, sino con conceptos que siempre han estado ahí, mejorando todavía más el sistema naval que ya nos había implementado Black Flag. Ahora bien, para la nueva generación ese año salió Unity. Este juego tuvo posiblemente la campaña más intensiva de publicidad que Ubisoft le había dado a un Assassin's Creed nunca. El salto a la nueva generación nos prometía un sistema de parkour sumamente diferente, haciéndolo muchísimo más movido que los demás, quizá un poco irrealista sí, pero al público le gustó. El sistema de combate cambiaba completamente, pese a que se basaba en los anteriores, lo hacía mucho más difícil, añadiendo además la personalización extrema de nuestro personaje, con muchísimas piezas de ropa, armadura y armas que podíamos equiparnos como si se tratase de un RPG, además de unos gráficazos los cuales eran absurdamente superiores a las anteriores entregas, y por supuesto sin batallas navales ni nada que lo alejara de la fórmula inicial, pareciéndose a lo que de verdad debió evolucionar Assassin's Creed. Sin embargo, cuando salió nos dimos cuenta de lo que de verdad había pasado. El juego era tan complicado y superior a los demás que un año de desarrollo como siempre habían tenido ya no les iba a dar el tiempo, por lo cual salió estando bastante inestable. Gráficamente estaba bien, pero no se comparaba para nada a lo que había salido en los trailers, además de tener una cantidad innumerable de fallos y bugs que lo hacían medianamente injugable, y recibiendo todas las críticas que se merecía por haber salido en ese estado. Ahora bien, todo se ha dicho, habiéndolo visto después de muchísimos años, en un tiempo en el que ya lo actualizaron 10.000 veces y arreglaron casi todo lo que tenía, puedo decir sin miedo a equivocarme que el único fallo que tuvo este título fue salir antes. El juego es terriblemente divertido, la historia es muy interesante y está bien desarrollada, sigue la línea de otros Assassin's Creed, el sistema de combate es el mejor que nos habían puesto en un montón de tiempo, y los factores RPG no estaban para nada rotos, cosa que sorprendía porque era la primera vez que metían algo así a la saga. Este era un juego que muy posiblemente si salía en 2015 en vez de 2014 hubiera sido una maravilla, y esto prueba la importancia de los retrasos, ya que Unity con un año de retraso hubiera tenido una imagen completamente diferente de la que conocemos hoy en día, pasando de ser la razón por la que la gente le dice Bugisoft a la compañía a ser de hecho un juego muy posiblemente de culto años después. Sin embargo, para quien no lo sepa, los Assassin's Creed no se desarrollan en un solo año, normalmente se hacen 2 o 3, la diferencia es que se hacen al mismo tiempo por equipos diferentes de Ubisoft. Y esto causó que para cuando Unity salió y tuvo esa recepción, Syndicate, el siguiente juego de la franquicia, ya estaba prácticamente hecho. Así que no tuvieron de otra que sacarlo en 2015 y este juego sí era todo lo que nunca debió ser Assassin's Creed. Un sistema de combate que funcionaba como él quería, un parkour completamente irrealista con movimientos que serían imposibles de hacer, una historia aburrida y genérica que no aprovechaba para nada la época en la que estaba basado siendo una tan interesante, protagonistas sin carisma, un sistema RPG que pese a ser muchísimo más simple que Unity, que no entiendo por qué de todas formas está sumamente roto, además de bugs y fallos por doquier que en cambio de Unity, el cual sí que lo fueron mejorando conforme iba pasando el tiempo, Syndicate se quedó bastante abandonado. Tras estas 2 decepciones seguidas, los fans estaban dejando la saga y yo admito que también fui perdiendo el interés en la franquicia por estos momentos, pero si algo puedo destacar de Ubisoft es que lo entendió.
de verdad comprendió y actuó en base a las reacciones de los fans, cosas que otras franquicias jamás han hecho. La compañía anunció que la saga dejaría de ser anual y que en 2016 no habría juego principal de Assassin's Creed, cosa que alegró muchísimo a los fans, ya que parecía que de verdad nuestras voces estaban siendo escuchadas. Y si te esperas un giro de tuerca negativo, pues no, lo fueron, y mucho más de lo que nos esperábamos. Assassin's Creed Origins salió en 2017 y pese a que esto es una opinión completamente personal, yo lo considero uno de los mejores juegos de toda la saga. Tanto la ambientación como la historia del título son sumamente interesantes, basándose en el antiguo Egipto y en cómo se creó la Orden de Asesinos. Ubisoft además no se arrepintió de todo lo que se quejaran los fans, él entendió que el sistema de combate de Unity funcionaba, simplemente no debieron sacarlo tan pronto, así que lo añadió a Origins mejorándolo en todo sentido para volverlo un RPG total, y pese a que esto pueda parecer una traición a sus bases, no lo fue. El título seguía siendo Assassin's Creed y de hecho lo era más que nunca, ya que por fin estábamos viendo sus orígenes, además de que gracias al año extra de desarrollo salió bastante pulido, sin apenas fallos y gráficamente era una maravilla, haciendo que un montón de fans por fin pudieran volver y enorgullecerse de lo que alguna vez fue su franquicia favorita. Y con esa mentalidad llegamos al 2018 y por lo tanto a Odyssey. Aquí a Ubisoft se le fue un poco la pinza y volvió a hacer el tema de la entrega anual, cosa que hizo que Odyssey y Origins se parecieran muchísimo. Y aquí se demostró precisamente que ya no se puede hacer, porque por eso fue por lo que el nuevo juego no pudo destacar. No era para nada un buen título, a fin de cuentas si copias algo que efectivamente lo hizo bastante bien, pues te vas salir un producto decente, pero el hacer copy-paste del juego anterior es algo que, como pudimos ver, les dejó de servir desde hace rato, lo cual causó que en 2019 no hubiera ningún título de la franquicia principal hasta que llegó por fin Valhalla. Considero que este es un título muy bueno por dos cosas. La primera es que evoluciona un poco en base al sistema que ya nos teníamos pensado, sin tener miedo en hacer ciertos cambios. Las primeras mecánicas evolucionaron desde el primer juego, 2 Brotherhood y Revelation. El gran cambio pasó en el tercer juego, además de expandirse al cuarto y a Rogue, lo cual terminó por plantear esas mecánicas unido al RPG con Unity, no perfeccionarse en Syndicate porque no sé qué les dio ese año, pero sí mejorarlo muchísimo en Origins y Odyssey, por lo que Valhalla, como evolución en ese sistema, además de que nos sigue incluyendo a los asesinos de diversas maneras, más que algo distinto se siente como un soplo de aire fresco. Mucha gente opina que esta franquicia con el tiempo fue perdiendo notoriedad o identidad, pero creo que con sus mejores y con sus peores títulos Assassin's Creed sigue siendo lo que fue. Si tú te criaste con los primeros y no les das oportunidad a los nuevos, es muy normal que te parezcan peores. Pero aunque efectivamente esta saga sí que tuvo épocas malas porque las tuvo, pero creo que es una que todavía está vigente y que tenemos que reconocerle que, a diferencia de sagas como Call of Duty o FIFA, ella sí que nos mostraba una historia y mundo diferente cada año. Valhalla es un muy buen título y Origins nos demostró que todavía les queda mucho de los originales para explotar, así que espero de corazón que a la saga le vaya bien, pero sobre todo que Ubisoft respete a los fans, sigue escuchando sus palabras, pero ante todas las cosas, que ya saquen el Japón feudal. Y esa es la historia y evolución de la franquicia Assassin's Creed desde sus comienzos hasta el día de hoy. Si te ha gustado el video, agradecería muchísimo que le dejes un like, además de comentarme lo que tú quieras, y si ya estás generoso lo puedes compartir con tus amigos. En la descripción está mi canal de anime, donde hacemos videos muy parecidos a estos, pero lógicamente hablando de anime, además de mi cuenta de Twitter por si me quieres seguir. Y recuerden, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Bardock y nos vemos en la próxima. Hasta luego. When I popped off, then you go gave me just a little bit of lockjaw. Baby so cold, he from the north, he's from the Canada. Been cruise solo, I got my fingers that I can't withdraw. Run out the door, I shine my wrist and go like sha sha sha, sha sha sha.